Antiguo Testamento, en el libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 21, la palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. La palabra de Dios dice así: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que ama comerá de sus frutos. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por permitir en esta hora de predicar el mensaje de tu palabra. Lléname de la unción fresca de tu Espíritu Santo. Administra, usa mi vida, que yo sea instrumento en tus manos, que tu palabra pueda fluir con ese denuedo, con esa autoridad, con esa gracia, con esa unción. Señor, glorifícate, deshace todo intento del maligno y glorifícate, que yo sea un canal de bendición en tus manos. Inspírame, administra, usa mi vida para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús te doy gracias y declaro victoria y te doy gracias. Amén y amén. Dice la palabra de Dios aquí en el libro de los Proverbios, escrito por uno de los hombres más sabios que existió en esta tierra, llamado el rey Salomón. Dice la palabra que el rey Salomón levantaba 1000 holocaustos diarios. 1000 holocaustos levantaba Salomón para Dios, y así es como Dios hace que este hombre llegara a ser el hombre más sabio de la tierra. Dice la Biblia que cuando más busca de Dios, más se te pega lo de Dios. Pero el gran problema que ha existido es cuando Salomón dejó de buscar a Dios, se volvió el hombre más promiscuo de la tierra. Es que vivimos en un cuerpo físico humano, que este cuerpo te llama al pecado, te jala al pecado. Y si este cuerpo no es sometido a Dios, el hombre cae en pecado, en diferentes clases de pecado. Usted ve a David también, que la Biblia dice que tenía corazón como Dios, pero mira cómo terminó practicando adulterio y teniendo 700 mujeres. La carne lo sedujo, lo venció. Sansón y muchos hombres que habla la Biblia, y también en el día de hoy. Cuando el hombre deja de buscar de Dios, deja de someterse a Dios, está corriendo peligro, y por eso el hombre cae en pecado. Pero aquí dice la palabra de Dios en el capítulo 18 de Proverbios, versículo 21, dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que ama comerá de sus frutos. ¿Por qué la palabra dice la muerte y la vida están en el poder de la lengua? Porque con la lengua que el hombre tiene en el cuerpo físico, con la lengua tú bendices y maldices. Con la lengua tú te empobreces y te haces rico. Con la lengua tú mismo declaras tu destino. Por eso dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de los labios. Entonces vemos que la palabra habla sobre la lengua. Y dice el siguiente versículo, dice, los labios del necio traen contienda, y su boca los azotes llaman. La boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazo para su alma. Las palabras del chismoso son como bocados suaves, y penetran hasta las entrañas. También el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. Está hablando la palabra sobre la lengua. Ese pequeño miembro que dice Santiago que el hombre no lo puede dominar y no lo puede controlar. Ese pequeño miembro que dice la palabra, que dice el proverbista Salomón: en las muchas palabras está el pecado. Porque el hombre habla, y en tanto que habla, muchas veces peca hablando. Más cuando se llena de ira es peor todavía, porque con el pecado ofende a su prójimo y a las criaturas que han sido creadas por Dios. Efesios 6:45, Lucas 6:45,
Y vemos en la palabra que habla sobre la lengua, un miembro pequeño que dice que ha sido puesto en el cuerpo del hombre, y dice que el hombre no puede dominar la lengua. Dice que es un pequeño miembro, el hombre no lo puede dominar. Pero dice la palabra, el hombre que domina la lengua es perfecto, dice. Dice que es perfecto el que domina su lengua. Entonces mire, vamos al Evangelio según San Lucas, dice, San Lucas 6:45. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ahí está la cosa. Mejor dicho, que la lengua es motivado por lo que sale del corazón. Y dice, según estudios humanos, físicos, dice que el cerebro mueve todo el cuerpo. Si el cerebro queda inerte, todo el cuerpo va a quedar inerte. Cuando dice del corazón, es lo que sale de la mente. Y lo que tiene el hombre en el corazón es lo que habla la boca. Si el hombre tiene odio en el corazón, va a hablar eso. Si hay alegría, habla alegría. Si hay felicidad, va a hablar felicidad. Si está bendecido, va a hablar de bendición. Dice aquí, el hombre bueno, mira como Dios le dice, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Ahí usted mismo dése cuenta qué es lo que saca de su corazón o qué es lo que habla con su lengua. Por eso es bueno uno mismo darse cuenta de lo que habla y uno mismo meditar en nuestros caminos. Por eso la palabra dice, no juzguéis y no seréis juzgados. Escucha. Y cuando la lengua, el hombre lo suelta, juzga al prójimo, ¿no? Dice, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y serás perdonado. Dad y os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando en vuestro corazón, porque con la misma medida con que mides, os volverás a ser medido. ¿Se da cuenta? Es la palabra de Dios. Por eso dice aquí, el hombre del buen tesoro saca de su corazón, saca lo malo, y el hombre malo del buen tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces usted va a hablar lo que hay en su corazón, pero usted, sin darse cuenta, o por no tener conocimiento o no leer la Biblia, usted está juzgando con su lengua. Por eso dice, no juzguéis. Mejor dicho, ¿qué te quiere decir? Que no juzgues a siervo ajeno. Porque el único que juzga, dice que es el único juez, que se llama Dios, el que murió en la cruz del Calvario, que es Jesucristo. Por eso dice, no juzguéis, siervo ajeno. Porque si tú juzgas, te haces juez. Y el único juez se llama Jesucristo. Por eso dice, no juzguéis y no seréis juzgados. Mejor dicho, que no juzgues ni condenes a una persona que tú no conoces, sino te dejas llevar por tus impulsos, por los deseos de tu corazón, que es malo. Acá dice, no juzguéis y no serás juzgado, no condenéis y no serás condenado, perdonad y seréis perdonados. Ahí está la cosa. El problema es que el hombre no sabe perdonar. La gran, como se puede decir, una gran cima ahí entre el hombre es cuando no sabe perdonar. Entonces dice la palabra, dice, perdonad y seréis perdonados. Entonces cuando el hombre no perdona, el corazón saca esas cosas del odio. El hombre bueno del buen tesoro saca lo bueno, al hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Mejor dicho, la boca habla lo que está en el corazón. Si hay odio, va a hablar odio. Si hay envidia, va a hablar de envidia. Si hay celo, va a hablar de celo. Y si hay deseo de muchas cosas, va a hablar lo que hay en su corazón. Entonces acá la palabra es clara. Dice, no es buen árbol el que da malos frutos. No es buen árbol el que da malos frutos. Ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por sus frutos, pues no se cosecha higo de los espinos, ni de las zarzas se venden uvas, ni de las zarzas se vende, dice, se vendimia uvas. Acá la palabra es clarísima, amigo. Ahora dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante al hombre que al edificar una casa, cavó y hondó y puso el fundamento sobre la roca. Cuando vio una inundación al río, dio con ímpetu contra aquella casa, pero
No la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. ¿Qué está diciendo la palabra? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Entonces, ¿qué cosa dice? Muchas veces el hombre vive equivocado por no querer escuchar la palabra, porque piensa que dice Señor, Señor, o porque dice Diosito, o porque dice Papito lindo, y muchas cosas que se habla para Dios, piensa que al decir eso ya está justificado. Pero ¿qué dice la palabra? Dice, por los frutos lo conoceréis al árbol. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buenos frutos, porque cada árbol se conoce por sus frutos. ¿Qué está diciendo? Dice la Biblia, si tu corazón está en tinieblas, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Si tu corazón es malo, tu boca es malo, entonces Dios no está en tu corazón. Así conozcas textos bíblicos, así hables de Dios, así diga un montón de palabras de Dios. Dios no está en tu corazón ni Dios está contigo, porque en lo malo no habita la presencia de Dios. Dice, porque cada árbol se conoce por sus frutos, pues no se cosechan higos de los espinos. Dice, pues no se cosechan higos de los espinos. Claro, porque de los espinos que se cosechan. Cuando habla de espinos, dice, pues no se cosecha higo de los espinos. Está hablando de un cacto. Entonces habla de espinos, cacto. ¿Y qué se cosecha los cactos? De acuerdo a su fruto que tiene. Ni de la zarza, dice, ni de las zarzas se vendimian uvas. Para que cosechar uvas tiene que ser de la planta de uva. Ni de la zarza, dice. Mire, vamos a otro versículo. Por eso esta palabra es bueno leerlo y escucharlo también. Efesios capítulo 6, versículo, Efesios 6, 4, 29. Efesios 4, 29. Dice, Efesios 4, 29. El que hurta no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Efesios 4, 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Mire, escuche. Ninguna palabra corrompida, dice, salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Ahora, la pregunta es, si su corazón de usted es malo, va a hablar palabra corrompida, va a hablar palabra necia, palabra de doble sentido, palabra de alto calibre. ¿Por qué? Porque su corazón no habita la presencia, dice aquí, y no con tristeza al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Mejor dicho, que cuando usted habla palabra corrompida, está hablando de una grosería, de una palabra necia. Entonces, si usted habla una palabra necia o corrompida, el Espíritu donde esté usted, ni Dios está con usted. Por eso acá dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea de buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Mejor dicho, dice que usted tiene que hablar cosas buenas, que trae unidad, que trae amor, que trae cariño. No, dice, por eso dice, para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Edificación, cuando se construye una casa, un edificio, sea de madera o sea de material noble, ¿qué cosa se hace? Se está edificando. Y por eso dice, y edificar habla de unidad, no habla de división. Eso es lo que dice, para la necesaria edificación, dice. Mejor dicho, está hablando de unidad. ¿Qué lo dice la Biblia? Por eso dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Entonces, que el Espíritu de Dios trae unidad, el Espíritu de Dios une, el Espíritu de Dios no desune. ¿Usted por qué cree que fue desechado, condenado este hombre llamado Coré, Tobías, Zambalat, el árabe, Saúl, Caín, Naamán, Amán? ¿Por qué Ananías, Zafira, Simón el mago? Porque tenían espíritu de división. Entonces,
Si usted habla de Dios y cree en Dios, tiene que hacer lo que dice la palabra. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea de buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a lo que oye. Porque si la persona te escucha, dice, me habla de Dios, pero trae división, tiene que traer unidad, tiene que traer unión, ¿no? Entonces usted vemos ahí en la Biblia, mire, Proverbios capítulo 13, versículo 3, lo que dice la palabra. 13, versículo 3, dice, el que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperado. El justo aborrece la palabra de mentira, mas el impío se hace odioso e infame. La justicia guarda al del perfecto camino, mas la impiedad trastorna al pecador. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escuchará las reprensiones. ¿Y quién es el único padre que es perfecto? Se llama Dios. Y esta es la palabra del Padre que es perfecto, que es Dios, porque el ser humano es imperfecto. Te va a aconsejar cosas buenas, pero siempre va a fallar como padre, porque es humano, imperfecto. Pero acá dice, el hijo sabio recibe el consejo del Padre. ¿Qué es el Padre? El Padre Dios. El hijo sabio recibe el consejo del Padre, mas el burlador no escuchará las reprensiones. ¿Qué quiere decir? Que se burlará, lo desechará y quedará a ser como quiere. Y mire qué dice. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escuchará las reprensiones. Del fruto de su boca el hombre comerá el bien, mas el alma de los prevaricadores hallará el mal. El que guarda su boca guardará su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. ¿Se da cuenta? Y cuando habla de la boca aquí no está hablando de adulterio, de fornicación, no habla de robo, no habla de asesinato, habla lo que habla tu lengua, tu boca, que no lo sabes controlar o dominar. ¿Se da cuenta? Engaño hay en el corazón de los que piensan el mal, pero alegría en el de los que piensan el bien. ¿Se da cuenta? Entonces ahí dése cuenta por qué procede a veces mucho odio, mucha cólera. Porque dice, engaño hay en el corazón de los que piensan el mal. Engaño en el corazón de los que piensan el mal, pero alegría en los que piensan el bien de su prójimo y de sus enemigos. Desea lo bueno. Por eso la Biblia dice, ora por tus enemigos, deséale el bien a tus enemigos. Y por eso el cristiano no vive amargado, colérico, lleno de odio, de celo y de envidia. ¿Se da cuenta? Dice acá, las palabras de los impíos son acechanza para derramar sangre. Habla del odio. ¿Y por dónde sale? Por la boca. Dice, las palabras de los impíos son acechanza para derramar sangre, mas la boca de los rectos lo librará. Dios trastorna a los impíos y no serán más, pero la casa de los justos permanece firme. Según su sabiduría es alabado el hombre, mas el perverso de corazón será menospreciado. Más vale el despreciado quien tiene servidores que el que se jacta y carece de pan. El hombre no se afirmará por medio de la impiedad, mas la vida de los justos no será removida. La mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. ¿Se da cuenta lo que dice la palabra? Son consejos que la palabra nos enseña a refrenar nuestra lengua. Estamos leyendo Proverbios capítulo 12, donde enseña la palabra, ¿no? Vamos a otro versículo. Leímos Proverbios capítulo 13, versículo 3. Primera de Pedro 3:9. Primera de Pedro 3:9. 3:9. Dice, no devolviendo mal por mal. Escucha. Finalmente, ser todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables,
no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino al contrario, bendiciéndonos, sabiendo que fuiste llamado para que heredases bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver día bueno, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta o no se da cuenta? Se da cuenta las consecuencias que trae usted no saber controlar su lengua. Lo dice la Biblia. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 9, yo estoy leyendo, para que ustedes den cuenta el ejemplo que nos enseña la Biblia y esta palabra, ponerlo nosotros y vemos cómo estamos delante de Dios. Mire, ahí está, dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Por eso que la palabra dice, si te dan en una mejilla derecha, volteale a la izquierda, dale también. Eso es lo que enseña Jesús. Dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredases bendición. ¿Se da cuenta? Por eso nosotros como cristianos no maldecimos a nadie, ni deseamos el mal hacia nadie. A la persona que más te odia, más lo bendices, más pides que Dios lo bendiga. Y entonces por eso que el enemigo no gana ventaja y uno también se llena de odio y de cólera contra esa persona, si no lo amas. Porque eso Dios enseña, dice, ama a tus enemigos, dice la palabra. Entonces, ¿por qué dice que amemos? Porque le bendecimos. Allá ellos sí nos odian. ¿Ah? Acá dice, mira, no devolviendo mal por mal. ¿Se da cuenta? Mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredases bendición. Finalmente, ser todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. ¿Así es usted, amigo, amiga? Usted que tanto habla de Dios y que cree en Dios, ¿así es? ¿Ah? ¿O qué cosa es? Es lo contrario. Sáquese la venda de los ojos. Deje que el diablo le siga engañando, que porque habla de Dios y que cree en Dios y sigue maldiciendo, odiando, diciendo los serranos a todo el mundo, diciendo a todo el mundo pobres, misios y tantas cosas. Piensa que Dios está con usted, amigo y hermano que me escucha. Tú que me estás viendo por las redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram, que me estás viendo, donde me estés escuchando. Si tú das esos frutos, como decía la palabra de Dios, Dios no te entiende, el diablo está que te engaña. Por eso escucha la palabra lo que dice. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, escuche bien, mire, dice, el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal. Por eso antes de hablar, tiene que pensar lo que va a hablar. Eso es lo que nos enseña Dios. Y Dios cada día nos corrige por su palabra. Dice, piensa antes que hablar. No te llenes de cólera, de ira, y ataques, insultes y agredas, y te crees súper inteligente y te creas el súper sabio. Por eso la palabra dice, el necio es tomado como sabio cuando calla, dice. Mejor muchas veces quedarse callado y dejar que la otra persona se vanaglorie creyendo que lo sabe todo. ¿No? Porque dice aquí, ve, el que quiere amar la vida, dice, ver día bueno, refrene, que quiere decir que lo controles. Refrena su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. ¿Ah? Y apártese, dice, apártese del mal y haga el bien. A ver, apártese el mal, no hagas maldades. Y haga el bien, busca la paz. Y ahí está, busca la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y escucha y ve, y sus oídos atentos a su oración, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Ahí está, Primero de Pedro. Vamos a otro versículo, Proverbios capítulo 17, versículo 28. Ojalá que esta palabra le haga meditar y reaccione ya. Proverbios 17, 28. Porque es para su bien. Quiere día bueno, refrene su lengua. No quiere ver día bueno, no lo refrene. Deséchale esta palabra. Sigue viviendo como quieres. Allá tú. Después no te quejes. Proverbios 17, 28 dice: aunque el necio cuando cae es contado por sabio. Ahí está, mire. 17 de Proverbios, versículo 28, lo que leí antes. Aunque el necio cuando cae es contado por sabio, el que cierra sus labios se entendió, su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo
en todo negocio. Dice, y se entremete en todo negocio, no toma placer el necio y la inteligencia, sino en que su corazón se descubre. Claro, ¿cómo se va a descubrir? Si cuando se llena de odio comienza a hablar, a gritar, a insultar y a atacar, y entonces la gente se da cuenta y los hombres se dan cuenta que está en prisiones de oscuridad y su corazón está en amargura. Dice, panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Escucha, medicina para los huesos. Miren, manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, mas la erupción de los necios es necedad. El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Hay caminos que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. El alma del que trabaja para sí, porque su boca le estimula. El hombre perverso cava en busca de mal, y en sus labios hay como llama de fuego. El hombre perverso levanta contiendas, y el chismoso aparta a los mejores amigos. ¿Se da cuenta? Mira las consecuencias que trae no saber dominar la lengua. ¿Se da cuenta? Pero dominar la lengua, ¿para qué? Para actuar a lo malo, a lo perverso, a lo que Dios no se agrada. Ahí está la palabra de Dios, estamos leyendo, los Proverbios 17, 28. Mateo capítulo 12, versículo 36. El hombre solo se acarrea maldición, como decían antes, ¿no? No hagas mal, por mal paga el bien. Refrena tu lengua, dice, del mal, para que tenga larga vida en esta tierra. Si no quieres, bueno. Mateo 12:36 dice, mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, escucha, de ella darán cuentas en el día del juicio, porque por tu palabra serás justificado y por tu palabra serás condenado. Escucha, por tu palabra vas a ser condenado. Mateo 12:36. Santiago 1:19. Santiago 1:19. Santiago 1:19 dice acá. Santiago 1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Porque esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Dígame, amigo que me escucha, ¿usted es tardo para irar? Si cuando el hombre se aira, se llena de ira, muchas veces no piensa lo que habla, y entonces con la lengua ofende, con la ofenda agrede, con la frente ataca, ¿no? Cuando se llena de ira, cuando se llena de cólera, de amargura. Y por eso usted puede ver personas que a todo el mundo lo toma como ignorante, ¿no? Cuando no tiene control de su lengua, y la lengua se junta junto con la ira, y entonces a todo el mundo lo toma de ignorante, de pobre, de calato, de misio, y lo toma de palabras ofensivas, y a todo el mundo lo toma como serranos, y a todo lo toma que son pobretones, misios, y lo toma que porque tiene una profesión que no es como derecho, como ingeniero o como doctor, y porque es una profesión, lo toma que ese tal por cual. ¿Qué cosa es? Cuando la ira y la lengua se juntan. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Ahí dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Te das cuenta? Si tú frenas tu lengua, te puedes salvar, pero si no si hasta el día de hoy sigues con tu lengua y no amarras tu lengua, entonces, ¿qué te está buscando? Que te vas a condenar, que sigues condenando cada día y no te vas a salvar. No va a ser que termines como Saúl o como Judas. O no vais a terminar como Nabal por dragón, se atragantó y ahí quedó. Por eso, hay un Dios que hace justicia. Proverbios capítulo 10.
Proverbios, a ver. Proverbios 10, capítulo 10, versículo 19. Dice: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrenda sus labios es prudente. El que encubre el odio es de labio mentiroso, y el que propaga calumnia es necio. Escucha. Camino a la vida es guardar las instrucciones, pero quien desecha la reprensión y yerra. El que encubre el odio es de labios mentirosos. Y la persona el odio lo sabe disimular y lo sabe ocultar el odio. La envidia también, el celo también. Pero ¿sabes cuándo lo saca? Cuando se llena de cólera y sale ese odio que está guardado en su corazón. ¿Por qué crees que Dios permite las pruebas? ¿Por qué usted cree que Dios le llevó al desierto al pueblo de Israel y trató con ellos 40 años, los probó y los trató? ¿Para qué? Para ver qué cosas en su corazón sacaran lo que está metido en su corazón. Y muchas veces Dios trata con la paciencia del hombre y Dios mueve muchas cosas para verte qué hay en tu corazón. Él ya lo examinó, ya lo revisó, pero Él quiere que tú hables por tu boca. Y entonces ahí es cuando el hombre lo saca. Y por eso te ve como Dios le probó al profeta Balaam y él sacó lo que tenía en su corazón, el profeta que le gustaba el dinero. Nabal fue probado también y sacó lo que había en su corazón. Los patriarcas también fueron probados con José, sacaron su celo, su odio que había en su corazón. Así Dios te prueba para ver qué hablas, qué dices, cómo comentas, para ver qué hay. Entonces Dios hace justicia. Dice: el que encubre el odio de labios mentirosos y el propaga calumnia es necio. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que frena su labio es prudente. Plata escogida en la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. El hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Lo que el impío teme, eso lo vendrá, pero lo justo le será dado los que desean. ¿Qué dice aquí? El que hace maldad es como una diversión para el insensato, ¿se da cuenta? Los hechos disfruta hacer sus maldades, disfruta calumniar, disfruta hablar mal, disfruta, es su placer, su gozo levantar calumnia, es su gozo crear cizaña, crear discordia, es su fiesta, su alegría. Pero mira las consecuencias que le trae. El hacer maldad es como una diversión, dice al insensato. Dice insensato. Mala sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Lo dice Proverbios. Proverbios 31:8, mire. Proverbios 31:8. Proverbios 31:8. 31:8 de Proverbios. Abre tu boca por el mudo, en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Da la sidra al desfallecido y vino a los de amargura, a los de amargo ánimo. Da sidra al desfallecido y el vino a los de amargo ánimo. Beban y olvídense su necesidad y de su miseria no se acuerden más. Entonces vemos aquí en la palabra de Dios, Proverbios 31:1-8, 15:23 de Proverbios, 15:23 de Proverbios, 15:23. Dice: el hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirmarán. El camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol hacia abajo. Jehová asolará la casa de los soberbios, pero afirmará la heredad de la vida. Palabra de Dios. Proverbios 15:23. El hombre se alegrará con la respuesta de su boca.
Y cuando dice la respuesta de su boca, cuando una persona está irada, llena de amargura, con deseo de agarrarte a troncazos, a palazos, o con su boca destruirte, ¿cuál es la respuesta correcta? ¿Ah? Una palabra blanda, una palabra o quedarse callado, porque lo que busca es pelear. ¿Ah? Para que usted vea. Proverbios 15, versículo 1. 15:1 dice: la blanda respuesta quita la ira. Ahí está, ahí está, mire. La blanda respuesta quita la ira. Mejor dicho, que una persona irada comienza a gritar, a proliferar, a sacar todos los demonios que tiene. ¿Qué quieres ser tú? La blanda respuesta quita la ira. Mejor dicho, lo desinfla. Estamos hoy día miércoles, miércoles. El día lunes una señora comenzó a gritar. Me llevó a su puesto, me dice: mira, ¿sabes qué, hermano Mario, ha pasado esto? 3 cuartos y 1 cuarto. Es así, hermano Mario. Y gritaba la señora. Yo le dije: mire, todo lo que usted me está diciendo no es mío, me compete a mí, porque yo no soy de la directiva. Eso se acordó en la reunión de tal día. ¿Usted está en la reunión? No. Ya ves, dése cuenta. Entonces, ¿por qué viene a decirme a mí? No, que tal persona me ha dicho esto. No, le digo, la han mentido. Primero averigüe, investigue, pregunte a los compañeros. Y después ya ve cómo actúa. ¿Qué hizo? Se quedó callada, se bajó, ya no sabía qué decir. Tranquilo, nomás sin poderme gritar. ¿Se da cuenta? ¿Qué dice aquí? La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Pero si yo me hubiera puesto a decir: no, que por qué no has venido, que esto no, entonces. Y no podía hacer eso. ¿Se da cuenta? Dice: mas la palabra áspera hace subir el furor, la lengua de los sabios adorna la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Palabra de Dios. ¿Qué dice? Mas la lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta cuán importante es escuchar la palabra? Que esta palabra nos enseña. Esta palabra nos enseña qué cosa hacer y qué no hacer. Es bueno escuchar la palabra, hay muchos que lo desechan esto. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Escuche: la lengua pasible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. El necio desprecia el consejo de su padre, mas el que le guarda la corrección vendrá a ser prudente. En la casa del justo hay gran provisión, pero turbación en la ganancia del impío. Que dice: mire, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Y que decía el versículo en antes: sus oídos atentos a oír el clamor del justo. Por eso tenga cuidado cuando usted lo que habla, porque Dios está en todo lugar escuchándote, mirando lo que tú hablas y lo que tú dices. Y todo es escrito en el libro de la vida o en el libro de la muerte. Por eso ten cuidado, pero muchas veces la gente le escucha esta palabra y no le interesa. Ya te llegará. Entonces, 1 de Juan 3:18, y vaya a preguntarlo: ¿cree en Dios? Claro, ¿cómo no va a creer en Dios? Cree en Dios, cree, ahí habla de Dios cualquier cantidad, pero anda a ver cómo despierta rencillas, intriga, crea división, odia y raja de todo el mundo. Está equivocado, el diablo tiene engañado. Primero, sí, hasta el diablo cree en Dios, pero tiembla y sigue conociendo sus maldades. Como dice esa canción que tú pones, el diablo con sus maldades, ¿no? Y escuchamos hoy día también cuando acá Pepe Castillo puso esa canción de los campesinos de Bambamarca, de la vecina chismosa con la lengua. Hace unos días atrás escuché, hace un meses, cuando una joven le dijo a la mamá: mamá, arrepiéntete y deja de ser chismosa, habladora, porque si sigues así no te arrepientes, cuando te mueras vas a morir con la lengua afuera del cajón, lo dijo, porque tienes una lengua, lo dijo. La señora se quedó callada: no, tienes que arrepentirte y dejar esa vida, lo dijo. Ya estás viejita, cualquier día te mueres, y si te mueres así, ¿a dónde te vas a ir?, le dijo. Arrepiéntete, le dijo. Y es una gran verdad, aunque es duro, ¿no? Pero es la verdad, que amigo. Juan 3:18 dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Bien, ahí está bien.
hijos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. ¿Qué quiere decir? Que muchos de te amo, te quiero, te estimo, eres mi amigo, pero písale el callo, vas a ver. Hay gente que piensa que, no, mi amigo, me le cuentan cosas, pero písale el callo, vas a ver. Proverbios 11, versículo 13. Dice, el que anda en chismes descubre el secreto, mas el espíritu fiel lo guarda todo. Donde hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño. Mas el que aborrece las fianzas vivirá seguro. Eclesiastés capítulo 10, versículo 12. Eclesiastés. Es el mismo del rosado. Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 10, versículo 12. Me acuerdo cuando una vez había un varoncito que estaba descuidado de Dios, dijo, Dios me ha dicho esto, esto. Y otro varón tenía discernimiento de espíritu, dijo, es mentiroso ese hombre. Dice que el espíritu no, él tiene un espíritu pero de chismosería, dijo. Y hay espíritu de chismosería. Eclesiastés 10, 12. 10 versículo 12 dice, las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. Si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. Ah, tremendo. Si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. El principio de las palabras de su boca es necedad, y el fin de su charla nocivo desvarío. El necio multiplica las palabras, aunque no sabe nadie lo que le ha de ser, y a quién le hará saber lo que después de él será. El necio multiplica palabras, aunque no sabe nadie lo que ha de ser, y quién le hará saber lo que después de él será. Terrible. Por eso Cristo dijo, escudriñar las escrituras. Usted me escuchó leer, creo, más de 20 versículos bíblicos. Ese es escudriñarlo. Agárrate una palabra, tu diccionario, sinónimo, antónimo, o ándate y revisa, y te va a mandar versículos de toda la Biblia. Eso es escudriñarlo. Y ahí tú te das cuenta de lo que está escrito en la palabra, para que usted vea. Por eso, amigo y amigo, ha sido una bendición compartirles este mensaje de la palabra, y quisiera hacer una oración por usted que ha escuchado la palabra de Dios. Nosotros tal vez los cristianos ya no vamos palabras necias, groseras, palabras de doble sentido, ya no hablamos esas cosas, pero también necesitamos que Dios nos siga perfeccionando, y Dios seguirá perfeccionando nuestra vida. Usted que todavía no ha recibido a Cristo y no tiene dominio contra en su lengua, tal vez tiene una lengua más grande que una corbata, pero acá está Cristo para poderlo dominar. Porque Cristo, todo es posible para Él. Porque nosotros también hemos salido del pecado del mundo y hemos tenido una lengua que no sabía dominarlo. Con esta lengua maldecíamos y bendecíamos, pero Cristo nos tomó y aquí estamos. Cada día Cristo nos lleva a la perfección, y también lo quiere hacer contigo, amigo. Mientras hay vida y oportunidad, porque Cristo te ama y te quiere salvar, te quiere ayudar, te quiere bendecir, pero en ti está si tú deseas o no. Así que voy a hacer una oración por ti. Dile, Padre Santo, en el nombre de Jesús, es verdad, Señor, yo soy una de esas personas, perdóname, lávame con tu sangre, porque dice tu palabra que no hay a uno justo en esta tierra. Todos somos pecadores y todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Pero tu palabra dice que si mis pecados fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser emblanquecidos como blanca lana, como blanca nieve. Señor, límpiame con tu sangre, la coronilla de la cabeza, la planta de los pies. Purifícame, santifícame, lávame con tu sangre espiritualmente. Todo mi pecado y nunca más te acuerdes de él. Todo esto te pido en el nombre de tu amado Jesucristo, y te recibo como suficiente, único Dios y Señor de mi vida. Señor, cámbiame, libértame, libérame, transfórmame, haz de mí una nueva criatura. Todo esto te pido en el nombre de tu amado Jesucristo, y te doy gracias, Señor. Amén y amén. Amigo y amigo, te que he escuchado la palabra de Dios, le invitamos